hoy día estamos con un vecino connotadísimo, como decía Cristóbal Tello. Es como una obviedad decir que a Raúl Zurita no hay que presentarlo, pero a mí me cargan los lugares comunes, me Sí, gusta sí, sí, presentar a la sí, sí. gente para mostrar un poco. Claro, además que yo después te voy a contar una cosa que pasó con una presentación una vez a propósito de eso, no hay que presentarlo. Había que presentar. Ya, te presento y me cuentas lo que pasó. Presento, sí, A ver sí, si no me pasa lo mismo a mí. ya, Ya, bueno, Raúl es Premio Nacional de Literatura, ese honor que obtuvo en el año 2000, y antes de dedicarse a la poesía a tiempo completo, para mi sorpresa, porque yo no sabía esto, estudió ingeniería en la Universidad Técnico Santa María. Postuló a ingeniero primero, sí, sí. hasta que en el año 79 removió totalmente como la escena literaria en Chile con la publicación de su libro Purgatorio, que tuvo muy buena crítica y que realmente como movió la escena, además una escena en dictadura que estaba bastante trancada, y desde entonces ha publicado más de 20 libros, entre ellos Anteparaíso, Canto a su amor desaparecido, INRI y Zurita, una obra bien grande en la que ha trabajado, empezó a trabajar como en el año 2000 y le tomó como 10 años, ¿no es cierto, Raúl? Sí, sí, sí. Bueno, además, pero además también tú has cruzado bastante como la frontera de la poesía, porque, bueno, durante la dictadura fuiste parte del grupo CADA, el Colectivo de Acciones de Arte, pero has incursionado como en otros formatos, has llevado la poesía a otras esferas, por ejemplo, cuando de alguna manera estampaste frases poéticas en los cielos de Nueva York o también en el desierto de Atacama y hasta tiene alguna incursión en la música con Gonzalo y los asistentes, que también es un grupo de música de otro vecino de por acá, pues del músico Gonzalo Enrique, así que Sí. es una trayectoria bien variada. Ahora evalúa la presentación, me puedes decir. Muy bien, fantástico. Entonces, una vez fui a Santa Bárbara, no sé qué, por Bio Bio, arriba. Entonces, era bien impresionante porque, claro, no había mucha gente, la verdad, las cosas. ¿Ah? Pero, por lo tanto, cuando yo estaba, parece que lo consideran como una especie de acontecimiento. Estaban los carabineros, los bomberos, está el alcalde. Entonces me hizo una presentación genial. ¿No? Y ahora los dejo con, no necesito dar su nombre, no necesito presentarlo, por todos ustedes conocidos. ¿Para qué vamos a caer en la insignificancia, en la obviedad? Todos ustedes quedan Miguel Zurita, ¿verdad? Miguel. Entonces digo, pero cartón, como visitante ilustre de Santa Bárbara, metiste con el timbre y todo, el lápiz pasta, pero la firma, Miguel Zurita, visitante ilustre de Santa Bárbara. Excelente, pero ¿habrán sabido con quién están? Porque es un buen recurso, es decir, no necesita presentación cuando uno no tiene idea con quién está. Por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, ay, no, por eso Ya, me pero siento me gustaría que fantástico. nos partieras contando cómo te ha tratado la cuarentena, cómo te trata esta vida encerrado. Para los que vienen llegando, Raúl justo me estaba contando en la precesión que esto lo agarró en Italia y que alcanzó a subirse prácticamente en el último avión que viajó de Italia, el 29 de febrero, para llegar a Chile a pocos días, bueno, a estar parecido de lo que estaba pasando en Italia, que es que hubo que encerrarse. Claro, en realidad fue casi una suerte, porque nos vinimos en el penúltimo avión que se autorizó a salir antes que se cerrara todo eso. Y claro, había sido más duro, porque finalmente, claro, aunque tú hables el idioma y todo, no es lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, cuando veo esos panoramas, los venezolanos, los bolivianos, los peruanos tratando de cruzar la frontera, todo lo encuentro terrible, porque por último, para vivir o para morir, uno quiere estar junto con los suyos, incluso por mala que sea la situación en que están los tuyos también. ¿Te fijas? Entonces, mire, yo la cuarentena la estoy pasando bien, pero con culpa y con horror, porque al mismo tiempo creo que encerrarse es un lujo que poca gente se puede dar finalmente, encerrarse. Ah, pero cuando pienso en esta gente en que tiene que salir como sea, porque si no es hambre. Pienso en el horror que vivimos en una ciudad, un sector que es como si vivieran en Noruega, te fijas, o sea, estupendo. Una gran parte que vive peor que el Congo, en una misma ciudad, o sea, un lapso de 8 millones de habitantes. Es duro, es duro, es duro. O sea, ahí creo que uno suspende incluso toda la cosa ideológica y todo, para ver una realidad
muy tremenda, muy impactante. Por ejemplo, cosas como esta. El viejito que es un borrachito, ¿me entiendes? Entonces, cuando dicen, le vamos a repartir una canasta de comida, le llevarán su vasito de vino también, ¿te fijas? O sea, eh, son tantos los detalles que tiene la pobreza, son tantos los. Yo veía a un viejo ayer llorar, dice, no, prefiero morirme, decía. Entonces, estaba en la calle, ¿no? Mayor de 75 años, y nadie que lo hiciera entrar a su casa. Entonces son cosas tan terribles que uno, aunque la situación de uno en lo personal se considera, la considero entre los privilegiados. Es duro el mundo que emerge, realmente es muy fregado. Entonces esa desigualdad, esa inequidad que se revela en toda su magnitud, y la impotencia. ¿Ah? La impotencia, cómo ayudar, cómo hacerlo. Entonces, cuando la gente pasa a pedir por aquí, por el barrio, entonces, pucha, uno lo único que quisiera es poder ayudar, pero no sabemos qué hacer, es la verdad, las cosas. Entonces eso me desespera bastante, me angustia. Más incluso que, como te digo, la situación es que el mío personal, porque creo que, en fin, si uno se toma los resguardos, yo no salgo desde el 2 de marzo, es posible que lo salve esta situación. He conversado con un gran amigo, se llama Alfredo Har, un artista que vive en Nueva York, y es probable que todos salvemos esta situación, aunque sea, ¿entiendes? Pero porque podemos tomar estas medidas, podemos encerrarnos, podemos efectivamente encerrarnos sin incluso encerrarnos a tal punto que yo digo, ¿cómo voy a salir? ¿Me entiendes? O sea, yo me estoy cada vez más acostumbrado a estar encerrado, ¿te fijas? Ya. Entonces, pero el mundo que emerge es horroroso, ¿no? Pero es que todos saben eso, o sea, eso no hay vuelta que darle. Entonces, Ayer, no sé si fue ayer, Raúl, pero en uno de estos días, porque como uno no sale, no sabe mucho, pero en la torre telefónica proyectaron la frase, la vida es muy hermosa, incluso ahora. no Lo, sabía. sí, me lo mandó Cristóbal Tello, que estaba atento y vio la foto, que es una frase, o sea, es la Sí, frase con que comienza tu libro Purgatorio. sí. Sí, mi amigo, claro, la gente oxicorte, no lo he visto, pero qué bueno que saberlo, qué bueno que me lo hayas dicho. Pero la vida es muy hermosa incluso ahora, porque ¿Lo incluso es? ahora es muy hermosa, incluso ahora, incluso en las situaciones más terribles. Yo creo que las razones que uno tiene para vivir son mucho más fuertes que todas las razones que uno tenga para querer morirse, por dura que sea la vida, por dura que sea. Pero, pero, pero también pienso que es fácil decirlo desde una cierta comodidad. Es una comodidad que es la que yo y la gente que tengo, yo estoy preocupado por una madre que tiene 96 años, por supuesto que me preocupa. Entonces hay una serie de preocupaciones externas, independiente de la condición en la que uno esté, que realmente es una suerte, es un azar, si uno puede haber sido perfectamente otro. Raúl, y en este contexto te cunde, porque yo sé que tú eres tremendamente trabajador, de hecho me contaban que a veces te pasan las noches en vela escribiendo, pero ¿te cunde, te resulta trabajar en este contexto? Sí, yo creo que si no lo pudiera hacer, tal vez uno estaría bastante más cerca de la psicosis, ¿me entiendes? Entonces, trabajo, escribo, pienso cosas, imagino, y es lo que hago, pero claro, Y, no podría ser para mí de otra manera. me gustaría preguntarte, ¿sabes por qué? Porque el mundo de la cultura y del arte, bueno, también la está teniendo difícil y la va a tener difícil, o sea, es un mundo bien precario, donde hay pocos trabajos con contrato, los museos, las fundaciones, todo está No, por cerrado, o sea, supuesto. la estructura de soporte.
Entonces, me interesa la pregunta de qué rol cumple el arte en circunstancias como esta, cuando en el fondo las preocupaciones vuelven a lo tan básico, a la comida, al alimento, al tener un techo. Bueno, ¿y qué papel juega el arte en todo esto, crees tú? El papel que juega es que el papel que juega en estos momentos frente a la feroz cesantía, frente al desempleo, es nulo, es nada, es una frivolidad. Porque no es, te digo, pues se organizan, claro, temporadas de teatro por vía streaming, por Zoom, sí, pero la gente no tiene conexión, no tiene internet, no tiene televisores. ¿Ah? Entonces el arte está juega un papel, pero al mismo tiempo habían cosas en Italia que yo vi, tanta gente vio, tan increíblemente maravillosa, como toda la gente salía a los balcones a cantar Bella Ciao, y se gritaban unos de otros de los balcones en Milán, todo pasará, ¿cierto? Tutto andrà bene, todo andará bien, y se cantaban entonces era tan emocionante, de fíjate todas esas cosas que suceden, tan bello. Entonces, claro, si uno dice, si no existiera eso, nada existiría, te fijas, nada. ¿Ah? Eh, pero claro, uno también es un privilegiado como receptor de que puede hacerlo. Yo puedo recibirte una pantalla bien grande que la que estoy acá. Entonces puedo ver tantas cosas, puedo ver desde serie Netflix, ver Los Vikingos, que me lo he visto todo, ¿me entiendes? Toda la serie Netflix, que son muy entretenidas, pero eso es porque uno ubica por azar. Es azar, si no es otra cosa. Tiene una posición de privilegio, un privilegio moderno, porque por supuesto uno comparado de una pobreza, pero franciscana comparado a lo que realmente tienen, ¿me entiendes? O sea, una pobreza más que franciscana, o sea, pero, pero, pero ¿qué significa? Dejémonos cosas. Ahora, en estos días, el arte frente a comunas, donde amplios sectores no solamente tienen hacinamiento, con un televisor, si es que, pero sin conexiones, sin aparatos de internet, sin nada. Entonces no dejo algo que me recurre y un pensamiento tan fregado porque lo consume al mismo tiempo la impotencia, lo que hablábamos, la impotencia de no saber cómo hacerlo. Ahora, a lo mejor el arte nos recuerda precisamente que la vida es muy hermosa incluso ahora, como dijiste tú alguna vez, pero es que me interesa hacerte justo esta pregunta porque en un momento, o sea, cuando tú eras joven, estabas estudiando ingeniería, en un momento bien difícil, tenías varios hijos, y ingeniería era la carrera que te podría haber como sacado de una situación de precariedad, y pese a eso, no terminas tu carrera de ingeniero para dedicarte a la poesía. O No, sea, absolutamente. tomaste justo la opción menos práctica, digamos. Pero la verdad es que no fue tan así, porque yo terminé ingeniería, no me titulé sí, y después yo lo único que quería después que terminó todo eso, estuve preso en barco, era salir y encontrar un trabajo, porque estaba en una situación horrible, no conseguía ningún trabajo, mientras menos trabajo conseguía, lo único que hacía era escribir, porque era una forma casi como de evadirme, una situación espantosa. Entonces, pero sí, en ese momento a mí yo te diría, lo único que me habría importado, lo único que hubiera querido tener un trabajo, lo único. Incluso era tan desesperante, porque siempre se habla de la dictadura, se habla mucho del temor, del terror, de la violación de los derechos humanos, cosas que sucedieron, pero absolutamente. Pero nadie habla de la pobreza que significa realmente no tener que te consiga un trabajo mínimo como vendedor de algo, y algo hace que los demás tipos terminen con sospechas. Siempre me acuerdo que yo estuve trabajando de vendedor de computadores, o de que máquina de contabilidad en una empresa italiana que se llama Olivetti. Y un tipo se me paraba al lado y me decía, me tinca que tú eres rojo. Y uno tener que no decir nada, ¿me entiendes? Entonces, yo digo que yo llegué a la poesía por desesperación, ni siquiera por una elección. Fue lo único que podía hacer, lo único que podía hacer. Entonces, en ese sentido, para mí, en lo personal, claro, fue mi forma de plantearme en el mundo, de decir, ok, o sea, estoy muy mal, pueden darse el lujo de echarme un trabajo, pero esto es lo que yo hago. Y esto que yo hago no me lo va a arrebatar absolutamente nadie, ni voy a permitir que me lo saque nadie, nadie me lo va a quitar. Entonces fue mi forma de pararme, pero no es tan
tan romántico como ese tipo, que en un momento dado tiene dos opciones clarísimas y dice, no, yo en este momento, te fijas, me pongo y me dedico a la poesía. No, no fue así. Si hubiera sido así, habría sido tal vez más simple, y habría sido tal vez más fácil, y seguramente no habría escrito finalmente ni la O. Ah, porque yo creo que una vez le preguntaron a Borges qué consejo le daría a un poeta joven. Él dijo que desista. O sea, ese es el consejo que tenía, que desista. ¿Ah? O sea, porque tú haces estas cosas, si te dicen lo siguiente, mire, usted quiere escribir, le gusta escribir, sí me gusta escribir, me gusta el arte en general. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si usted le impiden radicalmente hacerlo? O sea, le impiden escribir o le impiden pintar. Entonces el tipo dice, bueno, si me impiden escribir, voy a pintar, bueno, me dedico a jugar ping-pong. Perfecto, es estupendo porque tal vez incluso hay mucha posibilidad de tener acceso a dinero si juegas, eres un buen jugador de ping-pong, puede llegar hasta la Olimpiada. Pero si dice, no, si a mí me prohíben hacerlo, yo me muero simple y llanamente, me suicido porque no habría más mundo para mí, entonces ahí sí dedícate a escribir, ahí dedícate al arte. Pues si esa no es si hay otra posibilidad de hacer otra cosa, de hacer otra cosa, hacer mucho mejor, va a tener seguramente una vida más fácil, más placentera, de ir mejor, no va a tener tantos líos. ¿Te has arrepentido alguna vez de haberte dedicado a escribir? No, porque para arrepentirme debería haber tenido esa alternativa, y la verdad es que Ya. no no la tuve. Por Entonces, eso dices que te lo hace más fácil. me la hace más fácil. Claro, no hay opción. Ya este barrio, Raúl, ¿cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo Y el llevas año por aquí? 2000, ¿2000? ¿Y qué sí. te trajo por acá? Mira, bueno, yo curiosamente, yo vivía una pobreza de pequeño, porque mi madre era viuda, italiana, trabajaba como secretaria, tenía que mantener a mí, a su madre y a nosotros dos que éramos chiquititos, madre que vivió, mi papá murió cuando yo tenía 2 años, los 81. Entonces, pero curiosamente éramos súper pobres, una pobreza que no era la pobreza proletaria, es una pobreza que un poco tiene que ver con la apariencia, una mujer que tiene que salir todos los días bien vestida porque es un trabajo, ¿entiendes? Súper sacrificada, ella había llegado a Italia a los 15 años. Entonces, y de golpe a la noche se tiene que ver, se ve con esto, y lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, pero curiosamente llegamos a Providencia. Y primero yo nací en la calle General del Canto 97, que ahora se pasó a Nueva Providencia, por ahí la borró. ¿No? Ya. Nací en el Hospital Salvador, pero después viví en José Miguel Infante, 91A. Entonces, cierto sentido uno, pero éramos siempre los más pobres, los más pobres del barrio. ¿Ah? Entonces, yo viví en una casa tan increíble, en José Miguel Infante, 91A, que era una casa viejísima, pero antiquísima, antiquísima. Y que estaba firmado, y al lado hay una sede del Partido Socialista. ¿Eh? Entonces los partidos socialistas te dan unos palos enormes así para firmar que no se cayera un muro, ¿te fijas? Entonces está la casa apuntalada por los socialistas con un Los muro socialistas te apuntalaban. apuntalada así. ¿Eh? Entonces claro, finalmente después he vivido, claro, en otras partes. Pero aquí me gusta, es como también, antes estaba el Teatro Marconi, ahora el Café del Arte, se llama Teatro Marconi. Yo estuve en el Liceo de las Tardes, entonces hacíamos la cimarra y nos íbamos al Teatro Marconi, ¿ah? O nos íbamos a unos billares que hay en Manuel Montt, que todavía existen. Entonces fueron mi barrio. Entonces O no es sea que extraño que esté acá. volviste a lo conocido, Todavía un lo conocí. providenciano de toda la vida. Sí. Raúl, y Además que dice que Providencia es un barrio, y este Pedro Olía Norte es un barrio de adulto mayor. Bueno, soy adulto mayor, te fijas, yo contribuyo al promedio de los adultos mayores de Providencia. viste acá, saludos a todos los adultos Sí, mayores, saludos a somos todos todos los adultos adultos mayores mayores. acá, los de Providencia. Raúl, y cuéntame una cosa, volviendo a tu historia. Hay dos momentos que son como muy emblemáticos en tu biografía, que es precisamente estos momentos en que tú te autoagredes, o sea, cuando te quemas tu rostro, te quemas tu mejilla, que es después la portada del libro Purgatorio, esa foto, y después cuando te lanzaste a ti misma amoníaco en los ojos. Entonces, yo siempre he tenido la pregunta cuando se habla de esos episodios, ¿estos fueron como acciones de arte o fueron más bien acciones de desesperación? Una acción de absolutamente desesperación.
Nunca pensé, sobre todo cuando me quemé la cara. Estaba tan desesperado. Estaba tan en contra. Me sentía tan mal, tan culpable. ¿Qué año fue eso, Raúl? Fue el 79, no, el 75, perdón. ¿Ah? En que, y recuerdo que pasó un episodio medio humillante con una detención que me hicieron en una patrulla militar. Y no tuvo ninguna consecuencia, no me pasó nada. Me soltaron a las 3 horas. Pero fue tan humillante que me acordé de la frase de Cristo cuando decía, si te abofetean en una mejilla, pon la otra. Entonces yo fui, encendí un California, el California te da llamitas, puse un formón al hierro y me quemé la cara, me quemé la mejilla. Esa fue la forma de poner la otra mejilla, como se decía en la cosa de usted. Y curiosamente, a partir de eso, pero yo no sabía que iba a ser así, se empezaron a ocurrir una serie de imágenes y cosas que en la base de todo lo que pudo haber hecho o no, bien, bueno o malamente después. Surgió un poco a partir de eso. Fue como mi grito. Cuando se dice cuando un bebé nace, una guagua nace, si no chilla porque se murió. Entonces ese fue mi chillido. A partir de eso empecé a armarme de nuevo. Y lo otro, que es bastante enloquecido, porque el intento de cegarse es una cosa extrema. Extrema. Y yo realmente digo, ¿cómo lo hiciste? Me pregunto ahora. ¿Te fijas? Era por una creencia que no pido que nadie la entienda, digamos, está al borde de una cosa media, que es que de pronto el arte tiene que dar cuenta de los extremos con ser consciente puede llegar. Y de intentar cegarse tenía que ver con que ciertas cosas que yo me imaginaba como poemas escritos en el cielo, que fue el que lo hice, iban a ser mucho más bellos si yo me los imaginaba y no los podía ver. Además que era la forma también de unirme con todo el cuerpo herido en Chile, que estaba torturado desde Arica hasta Magallanes, fracturado, torturado, maltratado, asesinado, muerto. Y lo intenté con seriedad. Afortunadamente mi instinto de sobrevivencia es tan grande que, 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 que Que cerré los cerraste ojos. los ojos, claro. Me preguntan acá por el chat una pregunta que viene como de cajón a este momento, que es que si tú crees en Dios. Yo soy un cristiano ateo. A ver, Soy explícame. profundamente cristiano. Lo que más leo, si me preguntan qué es lo que más que estoy leyendo, y leo sobre todo los evangelios y el manifiesto comunista. Entonces, soy un ateo, o sea, no creo en Dios, pero estoy profundamente traspasado y conmovido el más grande sueño humano de reinventar el amor, amados los unos a los otros. Eso es lo que yo veo en el cristianismo. El más grande sueño humano, posiblemente el más grande sueño humano fracasado y desmentido. Pero qué cosa puede ser más maravillosa. Los budistas tienen la cosa de la compasión. Los griegos tienen la sabiduría. Pero la revolución, realmente el acto profundamente revolucionario están en las bienaventuranzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es otra frase increíble, que es el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Entonces, todo eso a mí me conmueve. Han sido muchos años en que esto no es que lo haya pensado siempre, es como una conclusión. Y ya de ser mayor, viejo, ya estoy llegando, te fijas. La revolución del amor más impresionante y más fracasada también. Entonces, en el cristianismo está todo, está el intento del sueño de un paraíso y al mismo tiempo el amor más allá del amor, el amor que es capaz de ir más allá de la propia muerte del amor. Ahora, yo no creo en el otro mundo. Hay un poema de Paul Éluard, un poeta francés notable, que dice, hay otros mundos, pero están en este, hay otras vidas, pero están en ti. Pero así que todos los mundos están en este. Aquí está el infierno, el purgatorio, el paraíso, todo. Pero eso no significa que no esté profundamente traspasado y conmovido por esa religión del amor y por todos los crímenes también que se han cometido en su nombre. Son horribles. Las cruzadas, la Inquisición, toda la realidad terrible de los abusos de hoy día. Y que no han sido abusos seguramente que vienen hoy día finalmente ha salido a la luz, pero son cosas que se rayan por milenios, por siglos. Entonces, y sin embargo el sueño era bellísimo,
el amados los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hoy día más aún, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Pues incluso si te aborrece, pero puedes amar a tu prójimo. Es más importante el amor al prójimo en esa frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, es más importante la parte que dice, ama a tu prójimo que el a ti mismo. Raúl, mirando tu biografía, como que vuelvo siempre, ahí tú me tienes que aclarar si tengo razón o le apunto más o menos, pero vuelvo siempre a la figura de tu abuela por dos cosas, porque la figura de tu abuela pareciera haberte marcado en dos dimensiones. Uno, ella, una mujer italiana que nunca se acostumbra a este país, que siempre lo encuentra como miserable y quiere volver a su tierra natal, pero que ella te lee La Divina Comedia, que es un libro que ha marcado de alguna manera tu trayectoria y la que te como que te abre las puertas de la literatura desde chiquitito, pero por otro lado, entonces está esa parte como la obra a la que ella te introduce, pero por otro lado también, si ella como con este desagrado, molestia, desprecio que tenía frente al país en que vivía, también nos marcó como tu espíritu crítico con respecto a este país, porque tú también has tenido, o sea, además de ser un artista, has sido también una voz bien política, o sea, militante del Partido Comunista, pero además incluso en los últimos hechos has sido una voz muy partícipe del acontecer político. Entonces, sí, eso también nos está influido por esa misma abuela desde el comienzo. Lo que pasa es que sí, 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 sin duda, ha sido un personaje gravitantísimo en todo. Pero mi abuela era una fascista, mi abuela era una partera de Mussolini absolutamente. Entonces, era un personaje anómalo, porque mi abuela llegaron a Chile porque se arruinaron, no sé, por la crisis del 19. No llegaron. Entonces, ellas llegaron a Chile porque un bisabuelo había comprado, que era un naviero, había comprado unas manzanas de casa en Iquique a propósito del auge del salitre. Entonces mi abuelo no se encontró porque encontró este país vulgar, pobre. Y a mí me fueron nosotros fuimos muy pobres. Entonces era esa señora que había tenido, en teoría, un muy buen pasar. Lo tenía, te fijas, porque fui a ver donde vivía. Casi me desmayé, en Génova. Entonces, de pronto la veo cargando estas leches Caritas, que las leches norteamericanas que te repartían en los hospitales. ¿Ah? Entonces, toda esa vida que tuvo ella, que me conmueve profundamente, como la de mi madre también. ¿Ah? Dos mujeres solas en un país. Mi madre tiene 96 años todavía. Pero mi abuela no, mi abuela llegó ya mayor, llegó a un país que, claro, le parecía feo, sucio y de una gran ignorancia. Ella había estudiado pintura en la Academia de Génova. Eh, entonces, yo la amé, pero también tuvimos una pelea, pero feroz, cuando yo me entré a la juventud comunista. Eso te iba a decir, ¿qué le pasó a ella cuando tú No, entras a fue las juventudes terrible, comunistas? fue terrible, no lo entendió ni lo entendió nunca, ¿me entiendes? Ah, eh, entonces nos dejamos de ver por eso. Me fui a estudiar a Valparaíso y después cuando ya tuve la oportunidad, porque la vida es así, cuando tuve la oportunidad de decirle todo lo que la quería, todo lo que la había amado, ya era muy tarde porque mi abuela estaba con una demencia senil y ya, como te digo, había olvidado el pueblo italiano que sabía. El castellano lo olvidó completamente y hablaba solamente en genovés. Pero sí tuvo una cosa bonita porque me confundía con su padre o con su marido. Me decía, vamos a dar una vuelta en barco, porque ella en Rapalo tenía una barca y se iba a dar una vuelta. Entonces fue una cosa bella dentro de todo su final, por eso. Por ese tipo de... Decía, sí, vamos, ya vamos, le decía yo, ya vamos a ir ya. Y se quedó, éramos dos nietos, yo y mi hermana. Mi hermana tenía meses cuando murió mi padre. La Ana María Zurita, que mi abuela vivió con ella. Y, y que yo es un personaje, mi hermana, que bueno, yo la amo, ¿me entiendes? La adoro. Porque éramos dos niños que nos sacábamos la mugre como buenos hermanos, ¿me entiendes? Chicos con 2 años de diferencia, pero en este mundo tan precario, tan frágil. Mi madre era socialista, después, entonces de repente llegaba más temprano. Lo que pasa es que ella le habían echado el trabajo por haber participado realmente en una huelga, ¿te fijas? Trabajaba en la compañía. Entonces me acuerdo cuando llegaba más temprano era porque le había pasado algo en el trabajo.
Entonces, es marcador, todas esas cosas se están marcando. Entonces, cuando dices, tú eres comunista, sí, ¿qué otra cosa esperan que sea? Claro que lo soy. Ah, yo, el mundo al que pertenezco, la gente que yo quiero, y eso. Y, Raúl, y eh, para el 18 de octubre tú también estuviste muy activo. De hecho, hay una foto que como que dio vuelta al mundo, que era tú caminando por las calles de Providencia, si no me equivoco, con la bandera de Chile como camino a una marcha o participando de las marchas. ¿Cómo ha sido para ti pasar de ahí a estar guardado en la casa? O sea, ¿cómo ves este paso que hemos pasado del estallido a no poder estar juntos, a tener que tomar distancia física, a un poco replegar todo el discurso que se había articulado en esa fecha por el Bueno, coronavirus? pienso realmente que tenemos un presidente que es alucinante en el sentido de que el golpe de suerte, que para él ha significado esta cosa, ¿me entiendes? O sea, estaba tambaleándose que pronto, no quiero emitir juicio sobre él, o sea, no, solamente eso. Pero mira, esa vez que yo aparecí con la bandera estaba contra todos los permisos médicos porque tenía que hacer una operación al corazón urgente. Y yo me la hice, una operación al corazón abierto duró como 9 horas. Entonces estaba operado el cerebro y el corazón, o sea, perfecto, ¿me entiendes? O sea, todas las operaciones del mundo. Entonces, claro, ha sido extraño, porque como te digo, antes fueron los mineros, ahora fue un negocio infinitamente más grande que los mineros. ¿Ah? Pero me impresiona, no deja impresionar, me da un poco de risa. ¿Ah? Yo Lo considero que insólito de la es situación. insólito la situación. Mirá, desde el punto de vista político. Ahora yo creo que, yo creo que los estados de ánimo hay que estar atento a ellos. ¿Ah? No creo que se trate de cosas voluntaristas. En este momento, si hubiera que ir a votar, no vota nadie, independiente de las cuarentenas. Entonces hay que mirar la perspectiva de lo que va sucediendo, cómo están los estados de ánimo. Yo creo que la sociedad que va a emerger de esta es una sociedad muy golpeada, muy traumada. Eh, eh, Vamos a ser una sociedad donde no nos podemos abrazar, donde uno va a tener la desconfianza de la mano a otro, porque eso va a durar mucho tiempo. ¿Ah? Como hacer una sociedad en la cual nos vamos a mirar todos con miedo. Y eso también va a durar mucho tiempo. Entonces, eso, no. Hay que seguir con finura los estados de ánimo. Empleando el lenguaje de los viejos tiempos, los estados de ánimo de las masas. Hay que seguirla. Oye, hablando del lenguaje, porque yo me acuerdo que hay una frase tuya, no la estoy citando textual, la tuya probablemente es mucho más bonita, pero como que tú decías que la dictadura como que obligó a cambiar el lenguaje, obligó a inventar un lenguaje nuevo. Y yo pensaba, bueno, ¿y irá a ser esta crisis también nos irá a obligar a cambiar nuestro lenguaje? ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo pienso que sí, que nos va a cambiar todo. Nos va a cambiar absolutamente todo. De partida, como te digo, si uno va a tener temor de abrazar a alguien, todas las palabras van a cambiar, todo, todas las certezas, y entre ellos el lenguaje. Ahora, lo que sucedió con la dictadura fue distinto. Yo creo que lo que evitó que el triunfo de finalmente la dictadura fuera total fue el discurso de Allende, aunque parezca raro. Cuando dice, más pronto de tarde se abrirán las anchas alamedas por donde pase el pueblo libre con su gente. El discurso más maravilloso un ser humano pueda haber dicho jamás, al borde precisamente de la muerte. A propósito del 21 de mayo también me ha conmovido siempre el discurso que dice Arturo Prat ante el abordaje, que mucha gente se ríe ahora, pero Frigolia es un tremendo cuando dice al abordaje, muchacho, ha desayunado la gente, sí. Cuando dice, nunca se arriba esa bandera ante el enemigo y mientras yo sea el oficial, no, no se arregla tampoco, ¿te fijas? O sea, y eso lo hay tiene un mensaje al futuro, ¿ah? Que es un mensaje que está en las palabras, que es un poema. Y yo sentí después porque los que no estábamos, los que éramos de la Unidad Popular, Juventud y todo, lo pasamos realmente muy mal, pero muy, muy mal.
pero muy, muy mal. Encima tenía que escuchar todo el santo día los de Marino, no, 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 el himno de los marinos, yo iba al Valparaíso, puro Chile, es tu cielo, el himno nacional, a cada rato. Y de repente empecé a pensar, se ponían el himno nacional, era puro Chile, es tu cielo azulado. Y mostraban el cielo, te fijas, era súper obvio. Majestuosa en la blanca montaña, la montaña, te fijas. Entonces, y de repente empecé a pensar, pero es que estas cosas están nombrando estos tipos, si ese país es mío también. Es como si alguien te roba un abrigo, por ejemplo, que nunca te importaba el abrigo, nunca te importó. Pero de repente se empieza a pasar frente a tu ventana con tu abrigo, te fijas. Ese abrigo es mío. O sea, entonces este país es mío también. Entonces, ahí sentí que había que la gran lucha está también en la lucha por los significados, por qué realmente significaban las palabras. Si las palabras eran las que había construido el militarismo, por así decirlo. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Bonito, pero eso son los significados que desde el comienzo. Primero fue Ercilla, después siguió con Neruda, con la Violeta Parra, con Víctor Jara, con la Gabriela Mistral, con Patricio Mans, con Nicanor Parra, con Gonzalo Rojas. O sea, era ese país, el país de los triunfos marciales, o el país que había construido la poesía, o el país que ha sido un hijo también, un hijo. Así, Chile nace, antes era un país, fue un poema. Chile, fértil provincia señalada, la región antártica famosa por lejanas naciones respetadas por fuerte, gallardo y belicosa. Mira, esos son los primeros versos de Ercilla, de la Araucana. Chile, fértil provincia señalada, la región antártica famosa no figuraba ni siquiera en el mapa, ¿me entiendes? Entonces, por lejanas naciones respetadas, lejanas naciones que si no, apenas figura. Entonces, pero sin embargo, de ese sueño nace Chile. Porque hubo un tipo, un soldado español, que en un momento dado donde había solamente selva y lluvia, y unos tipos increíbles que eran los araucanos, que los atacaban, él se imaginó otro país, se imaginó un país, se imaginó en cierto sentido lo que somos nosotros ahora, para bien y para mal. Entonces el destino de Chile está profundamente ligado al destino de su poesía. En la altura de Machu Picchu, Neruda, del aire al aire, una red vacía, entre las calles, la atmósfera, llegando y despidiendo en el avenimiento del otoño, la moneda extendida, las hojas, no. Es Vicente Huidobro Paz sobre la constelación cantante de las aguas, la Gabriela Mistral, el Cordillera de los Andes, carne de piedra, América. O sea, estamos construidos por esas palabras, por esos tremendos lenguajes. Y creo que la historia de Chile muchas veces nos ha desmentido, pero hasta lo máximo, pero el pueblo que fue capaz de escribir, o sea, de sus poetas, el canto general, que la máxima obra de Pablo Neruda, también es un pueblo que está condenado a subsistir a pesar de la muerte general. Entonces, en el fondo, en la historia de la poesía chilena están las grandes esperanzas también. De que, no sea, de que salgamos, que tutto andrà bene, como decían los italianos. Raúl, pensaba, precisamente por lo que tú estás hablando, que en este contexto que tú dices, va a durar mucho tiempo esto de que no vamos a poder abrazarnos, que no vamos a poder tocarnos, vamos a desconfiar. Bueno, quizás en eso, dado que el lenguaje corporal, que tiende a ser bastante más sincero, al que le cuesta más mentir, el lenguaje, las palabras van a ser mucho más importantes. Pienso tú que tú has criticado muchas veces que en la publicidad, que en nuestro vocabulario diario, como que el significado se ha ido perdiendo y que las palabras no dicen realmente lo que dicen. O sea que en el fondo los significados son robados por otras cosas. Entonces pienso el lugar importante que van a ocupar las palabras, el lenguaje verbal en este contexto de tanta distancia física. Había una frase de una compañera que decía: gas humano, gas natural. Te das cuenta que no eres ni humano ni natural y que ninguna palabra decía lo que decía, ninguna frase nombraba lo que nombraba, ni la imagen mostraba lo que mostraba. Claro, o sea, vivimos en un momento en que hay un dominio casi del lenguaje del capital, que es el lenguaje publicitario. No tiene nada que ver con los publicistas, tengo tantos amigos publicistas que me caen muy bien, pero hay algo profundamente falso en todo eso. Lo llamo la perversión de las palabras, cuando las palabras agonizan porque han perdido toda la relación con su significado. La propaganda de los whisky, la propaganda de los autos,
todas emplean una cosa, un eslogan, un spot que es fundamentalmente e intrínsecamente mentiroso, que no es verdad. ¿Ah? Que tú no, just do it, solo hazlo. ¿Ah? Entonces te encuentras con tu destino, Nike. ¿Ah? Es falso. Hay que montarlo, ponerlo al frente y ver. O sea, realmente Seven Up es la chispa de la vida, por rica que sea. No, no es la chispa de la vida. Tan simple como eso. Entonces ahí es cuando empieza, claro, cuando todos los significados se enferman. Y, y eso produce una nostalgia de los grandes significados. Entonces la poesía es el arte más frágil porque depende de esas palabras que mueren, pero al mismo tiempo el arte más poderoso porque es lo único que puede dar cuenta de la nostalgia de un lenguaje que se hablaba y se habló alguna vez, que es tan impresionante, donde se dice, por ejemplo, estos libros de Job, de la Biblia, ¿y dónde estabas tú? Dios le reprocha yo. ¿Y dónde estabas tú cuando yo levanté los cimientos de la tierra? Y las millones de estrellas matutinas se despertaron cantando al unísono. Todas las estrellas se despiertan y cantan, ¿me entiendes? Entonces, es de ese lenguaje que existió alguna vez, ¿ah? Donde el león pasará con el cordero, de Isaías, donde, en fin, la marcha de los pueblos, el canto de los cielos, la marcha de los pueblos esclavos, no maldigamos a la vida. Creo que ese lenguaje nos ha sostenido y tal vez renazca con más fuerza todavía. Ay, ojalá tengas razón. Me acabo de dar cuenta de algo, antes de pasar, hay algunas preguntas de vecinos, pero me acabo de dar cuenta de algo, de que, claro, ¿por qué el paisaje, la geografía, ha sido tan importante también en tu obra? De hecho, tu primer trabajo es Área Verde, y Sí. la acción de arte en los cielos y en el desierto, y ha tenido una presencia el paisaje, y tiene que ver con eso, ¿no? Con reapropiarte de ciertas cosas que sentías que estaban siendo robadas, ¿no? Sí. Exactamente eso, gracias, exactamente eso. Es bien bonito eso. Mira, te preguntan acá, ¿qué piensas de las redes sociales y el uso que le dan los jóvenes? ¿Está agonizando ahí el buen lenguaje? Yo no creo que sea un asunto de palabras, de hablar con más vocabulario, con menos vocabulario, no creo que sea eso. ¿Ah? Yo creo que para decir te quiero se necesitan solamente 2 palabras. Y ahí estaría todo, te fijas. Son las palabras más importantes del mundo. Pero más bien, o sea, a mí no participo esa crítica que dice, mire, los jóvenes están hablando cada vez con menos palabras, manejan un vocabulario de 50 palabras cuando se... No creo que sea ese el problema. Pueden manejar, como les digo, con 2 palabras bastan. Si manejan esas 2 palabras está todo bien. El problema es que no manejan esas 2 palabras. El problema es cuando dejamos de manejar esas 2 palabras, dejamos de manejar el te quiero, dejamos de manejar el te amo, dejamos de manejar me ha hecho tanta falta. Entonces, yo creo que las redes reflejan un estado de exacerbación, de disconformidad, de ira. Es feroz. Pero ese es el estado del mundo, nos informan de un cierto estado del mundo, una crispación. Ahora, es curioso porque lo que se llama la civilización de la escritura, o sea, todo eso comparte con los libros escritos, con la escritura, ha sido la civilización más violenta que ha conocido la historia de la Tierra y de la humanidad. La destrucción de Troya, después digo, las cruzadas, la destrucción de Roma, o sea, impresionante. Entonces uno soñaba que emergiera una nueva época que fuese más benigna y más buena. Y que eso, en un momento dado, yo pensé que eso era lo que significaba la revolución del Internet. ¿Eh? Ahora, con cierto horror, me doy cuenta que no, que la violencia es más violenta que la porque hay cosas que me impresionan. Todas las viejas garantías constitucionales que eran triunfos, pequeños triunfos, pero eran triunfos, ¿te fijas? Como los delitos prescriben, como el derecho a ser inocente, como el cumplir si tú cometes una falta,
cumples tu pena en la cárcel y en teoría, esa falta se apaga porque cumpliste tu pago, pagaste. ¿Eh? Todo eso, con las redes se fue todo eso al diablo. ¿Eh? Una persona comete un error, sale en la red y ese error le va a perseguir toda la vida. Y puede ser... Entonces, es violenta. La red es una cosa extremadamente violenta y en ese sentido es peligrosa. Pero ya no hay vuelta atrás. Pero hay una dimensión también en las redes como de construir significados colectivamente. O sea, por ejemplo, pienso, no sé, pues en cosas, en formatos nuevos, que no, el meme. Sí, el meme es genial. Es bien, Genial. es Es bien genial. genial lo que ha pasado Una ahí. cosa muy divertida, sí. No, sí, uno se ríe mucho. O ¿Ah? sea, este país es el único en que después de que hay un temblor, un terremoto, se colapsan las redes porque la gente se pone a hacer memes. Mire, yo estaba preso, me acaban de tomar preso, estaba en el carguero Maipo, no había pasado, era el 11 de septiembre, la madrugada del 11 de septiembre, porque estuve en Valparaíso. Y a los 10 minutos estaban los primeros chistes, a los 10 minutos. La situación es más desesperada. Me acuerdo que el primer chiste que escuché era porque la patrulla militar andaban siempre a tres. Es súper despectiva, pero no se enoje. O sea, porque uno era el que sabía escribir, el otro el que sabía leer, y el tercero el que cuidaba que los dos intelectuales no se pasaran para la izquierda. Entonces, eso era genial. Pero al tiro, eso sí, es una cosa inmediata. Los memes son geniales, hay memes geniales. Y hay una afirmación, no sé si la han visto, un niñito coreano, que es para morirse. Hay un niñito coreano que llega súper peinadito, que hace una vena y después cómo se limpia los zapatos, todo, te fijas para ir al colegio. Una cosa tan impresionante. Entonces, sí, bueno, se ríe también, sí, sin duda. Pero hay también una violencia en la descalificación, bastante impresionante. Ahora, yo no creo que el problema sea las redes, por supuesto, sino que de un estado de exacerbación, de frustración, que se traduce en odio. Y lo único que uno quisiera es que el odio, esas transmisiones de odio no sean un odio, no se traduzcan en nada físico. A mí nunca me han gustado las funas. Me perdonarán mis compañeros, no me gustan las funas. No me gustan las funas de que vi un señor en que lo estaban funando y hay un niño chico de 5 años que estaba aferrado a la rodilla y llorando. Entonces no me gusta. Una cosa. Entonces, pero hay esa propensión a la violencia anónima, el linchamiento, que mi imagen del linchamiento, que en lo personal no me gusta, no me gusta para nadie, para nadie. Hay una cosa bien conmovedora cuando en esta cosa que pasó en los países árabes, a Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi era un tipo muy vanidoso, se notaba, pero era un tipo muy buen mozo, parece. Lo era. Ahí andaba siempre con un gorro. Entonces, cuando lo toman en las últimas tomas, en los últimos instantes antes de estudiantes que lo hicieran pebre, el tipo lo paseaban empujando, estaba sin el gorro porque era totalmente, era pelado, ¿me entiendes? Entonces por eso andaba con el gorro. Entonces le había caído. Entonces son imágenes que no se van a olvidar nunca porque está contenida. Ahí está pasando todo, te fijas. El último segundo de una vida, esa humillación infinita, el tipo ya estaba sin el gorro. Que seguramente lo único que le preocupaba era por qué usaba ese gorro para que no se dieran cuenta que no tenía pelo. A mí como pelado es totalmente incomprensible, ¿me entiendes? Pero eso es lo que le importaba a él. Claro. Entonces, Raúl, y me preguntan acá, Carolina Cerda me pregunta, ¿qué tan gravitante en tu desarrollo como artista ha sido pertenecer al Partido Comunista? sí y no. El manifiesto comunista, proletario de todos los países unidos. Los proletarios, el pueblo no tiene nada que perder salvo sus cadenas, proletarios de todos los países unidos. Me impresiona la fuerza. Yo creo que las cosas no solamente tienen que ser verdaderas, sino que son verdaderas en la medida también de su fuerza. Entonces, ¿cómo me ha influido en mi estética, en lo que he escrito? Yo diría que me ha influido como una visión general, como un trasfondo. Bueno, ellos nunca me han dicho nada de lo que escribe o lo que no escribe, jamás. Soy extremadamente respetuoso, creo que lo fueron con Neruda también. Pero no me siento
No necesito un poeta que sea la voz del Partido Comunista, ni mucho menos. Además que la voz del Partido Comunista la tienen todos sus militantes, cada uno de sus militantes. Yo simplemente estoy ahí, es la gente que yo quiero, gran parte de la gente que quiero está ahí, un partido que nunca ha traicionado, que ha sido traicionado innumerables veces, pero que nunca ha traicionado a él. Partido Comunista de Chile me refiero, con el que tengo muchas diferencias a veces sobre cosas internacionales, hondas también, e irreductibles. Y sin embargo, el Partido Comunista de Chile ha tenido una trayectoria de una limpidez absolutamente ejemplar. Probablemente somos un 5% o menos. Pero ahora más que nunca, viendo todo eso, lo que hablábamos al comienzo, esta desigualdad y todo, me dice cómo el sueño, ese sueño final de una sociedad en la que cada cual va a recibir según lo que necesite y se le será dado a cada uno según lo que aporta, o sea, perdón, la fórmula es que cada uno recibirá según lo que necesita y cada uno aportará según su capacidad. Esto significa que si un tipo que pesa 120 kilos, pero y que su aporte no es mucho, no es tan importante, o sea, claro, su aporte es, digamos, bueno, todos los aportes son importantes, pero es un barrendero, por así decirlo. Su aporte, bueno, es barrera, pero pesa mucho y necesita comer mucho, bueno, tendrá todo el alimento que necesita para satisfacerse. Y aquel tipo, sin embargo, que es un genio, cuyas contribuciones significan la mejora de todo el estado de la sociedad entera, Claro, pues un tiene la genio, vacuna al coronavirus. me vacuna el coronavirus, pero el tipo pesa poco y necesita comer poco, bueno, para tener lo que necesita. Entonces, eso creo que es el horizonte utópico posiblemente, sobre el cual se tiende toda la historia humana, y que es tan simple, está formulada una fórmula, cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Eso es. Entonces, eso es un horizonte final. Ahora, y lo otro es el cristianismo, que son los evangelios. Y los evangelios son de una pureza, de una profundidad. Y de pronto uno lee a los grandes, a los teóricos, a Foucault, ahora, y de repente ganas de decirle a él, echaría, no, Dios hablándole a Pablo, echaría abajo las razones, los entendidos y haré fallar la sabiduría de los sabios filósofos teóricos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la arrogancia, el saber de este mundo? Frente a la pureza de una sola línea del Evangelio. Frente a la pristinidad de ese tipo, dice, el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. ¿Qué se puede decir más allá de eso? Muy poco. Y frente a esa frase, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es tan impresionante esa frase de Cristo en la cruz, porque no hay ser humano, por feliz y por fantástica que haya sido su vida, que en un momento dado no se sienta el ser más abandonado de la tierra, el ser más solitario. Entonces, esa frase es una frase que recorre la humanidad entera. Todos en un momento dado le van a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todos también resucitarán de una muerte y para el final alcanzar una muerte definitiva. Entonces, es un poco eso. Eso es lo que a mí me maravilla. Y, Te voy a hacer la última pregunta porque ya se nos pasa la hora. Ahí hay varias, pero pregunta Sofía, ¿cuál es tu opinión respecto a la vulneración de derechos humanos reciente en nuestro país y qué sugiere desde nuestra participación como vecinos? bueno, la violación de los derechos humanos en nuestro país, la violación de los derechos humanos en nuestro país, que se reflejó ahora en esa cosa tan atroz, que esto de los balines que han dado en los ojos, gatica, y es simplemente horrible, horrible, inconcebible. ¿Ah? Eh, Mira, no hay que darlo, no hay que resignarse. Algunos tendrán un radio de acción mucho más amplio,
Puede ser un periodista, podrá ser alguien del mundo, y otros podrán tener un radio muy pequeño en cuanto a la proyección de su voz, de su protesta y de su indignación. No importa, todo eso tiene que sumarse. Desde aquellos que la condena a los derechos, por la violación de los derechos humanos, es solamente decirle a su hermano, a su mujer o a su hijo, mira lo que está pasando, mira cómo se... Hasta aquel que al hablar va a tener una repercusión, va a llegar de inmediato a 1 millón de personas. Todo eso es no perderlo. Es siempre entender la importancia de ser un ser humano, precisamente decir lo que se tenga que decir y decirlo con fuerza, independiente de la cantidad de seres que lo escuchen. Uno tiene que decirlo y repetirlo. No se puede cegar a alguien. No se puede nomás. Esto lo dice alguien que quiso cegarse él mismo. No se puede cegar a alguien. No se puede ver el trato que se le da al pueblo mapuche. Cómo se le ha despojado de algo que era suyo, que les pertenecía, que los españoles no lo mantuvieron por lo demás. Entonces me decía un poeta mapuche que yo quiero mucho, se llama Licura Chico y Laf, me decía, mira, en plena época, en los años 80, en plena época de Pinochet, mira, me decía, usted, los chilenos, reclaman mucho ahora por la violación de los derechos humanos, pero quiero que sepas que para nosotros, los mapuches, esa lectura permanente, cotidiana del pueblo mapuche bajo la República de Chile, ni siquiera bajo los españoles, sino que bajo la República de Chile, que parte con la llamada pacificación de la Araucanía y una historia de sangre, violación y abuso increíble. Entonces, y esa violencia, no es extraña que se responda con más violencia, porque la espiral de la violencia es una cosa tan peligrosa y tan dura. Pero tú no puedes ejercer violencia y no esperar que un día esa violencia se devuelva. Entonces creo que todo es, cada uno desde su lugar, desde su puesto, tiene que reclamar, tiene que estar atenta, aunque sea solo para sí mismo, aunque nadie más lo escuche, si no se escuche el sol. Hay que seguirlo diciendo aunque sea uno solo el que habla. Eso. Raúl, no me quiero despedir sin pedirte antes que para cerrar nos recites algo de tu obra que quisieras compartir con nosotros antes de terminar y irnos todos a almorzar con el alma llena. Okay. Un libro chiquitito. Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti, como la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumban y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, tenme también en ti, guárdame en ti, en la brisna de aire que uno ocupe tu voz, dura y remota, como en los cauces glaciares en que la primavera desciende. Okay. Gracias, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los vecinos. Te vamos a pedir una sesión en que solo recites, porque con ese talento que tienes para recitar. Así que muchas gracias a todos. Entiendo que vendrán más sesiones y también, bueno, agradecerle a nuestra Junta de Vecinos que se preocupa de coordinar y organizar todas estas entrevistas, conversaciones, clases. Así que muchas gracias, Angélica. Gracias a ti, Raúl. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes, muy amable, muchas gracias. Un abrazo.